Nubia Villasís, expresidenta del Consejo Nacional Electoral, que ya nos acompaña aquí en los estudios para analizar el escenario hoy, pues una vez que ya hay resultados y ha pasado esta primera vuelta y estamos ya rumbo a la segunda. Buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Liz, un gusto a todos los televidentes a esta hora de la mañana. Bueno, me gustaría empezar analizando lo que viene, ¿no? Este fin de semana ya las autoridades del Consejo Nacional Electoral dieron a conocer que Andrés Arauz y Guillermo Lasso pasarían a la segunda vuelta según los escrutinios. Y ahora, ¿qué es lo que corresponde, por ejemplo, para aquel candidato que está inconforme con estos resultados? ¿Qué es lo que tocaría? Bueno, el Consejo Electoral lo que ha dado son los resultados numéricos, que es verdad, es información oficial, pero no es información definitiva, es decir, todavía no está en firme, porque recién ahora es cuando tanto el candidato como las organizaciones políticas tienen el derecho a presentar los recursos, primero administrativos, en el mismo Consejo Electoral con el recurso de objeción, y luego en sede jurisdiccional ante el Tribunal Contencioso Electoral, que es el recurso subjetivo sobre los resultados numéricos. Es decir, todavía la papeleta segunda vuelta no está definida, y más aún cuando hay un margen sumamente estrecho entre un candidato, Lasso, y el otro candidato, Yacu Pérez, de 33.000 votos. Esa cifra es menos del 1%, estamos hablando del 0,30%, que es bajísima para una elección nacional de este tipo. Y lastimosamente ha quedado dentro del margen del menos del 1%, que es un margen que genera duda razonable. ¿Por qué? Porque el sistema oficial de escrutinio del Ecuador maneja un margen de error del 1% más menos 1%. Entonces, todas las actas con inconsistencia numérica que están dentro de ese rango, el sistema de escrutinio oficial las dio por válidas. Estamos hablando de que en un electorado de 10.600.000 personas que ejercieron su derecho al voto, el 1% es 106.000 votos. Significa que hay 106.000 votos en un rango de 106.000 votos y 10.000 votos que el sistema informático del Consejo Electoral, que es un tema legal por ley, han sido asignados o mal asignados a uno u otro candidato. Y recién eso va a empezar a esclarecerse en este momento, en el momento en que ya estos candidatos tienen derecho a ejercer sus objeciones o el recurso administrativo, que ahora se llama subjetivo, que antes se llamaba apelación. Bueno, y sobre todo el candidato de Pachacutic, Yacu Pérez, ha dicho que él va a recurrir pues a todas estas instancias que tenga él al alcance, ¿no? Y en ese sentido hay una preocupación, si es que esto pudiera afectar el calendario, el cronograma electoral, con miras a esta segunda vuelta que será el 11 de abril, todo esto de presentarse, si pasa primero por una objeción o llegar hasta el Tribunal Contencioso Electoral, se tendría que resolver antes. Se toman en cuenta todos los recursos para ser evacuados. Más o menos hay tiempo para volver a hacer el reconteo que ya se ha hecho en años anteriores, en elecciones tanto nacionales como seccionales, ¿no? Es un tema normal dentro de la actividad electoral. Lo anormal sería que no se permitan estos recursos. Eso sí, sería sospechoso y caería en temas de ilegalidad. El proceso electoral ha tenido muchos cuestionamientos desde su inicio. Esto lleva a que hoy, como usted lo decía, hayan pues dudas, no solamente en los candidatos que no llegaron quizás a donde tenían previsto o pensaban podían llegar, y también de parte de algunas instituciones que quieren ver la manera de transparentar, han dicho ellos, este proceso. Una de esas es la Contraloría, que está proponiendo realizar una auditoría informática. ¿Puede ser viable esto considerando que el Código de la Democracia pues establece en su artículo 16 que todo lo que tiene que ver con el proceso electoral corresponde al CNE? Está pidiendo y la Contraloría auditó lo ya auditado y volvió a auditar lo que ya fue auditado. Más o menos cayeron como 5 investigaciones en torno al sistema informático, y lo digo porque nosotros fuimos convocados dentro de esas auditorías.
a ese sistema informático. Se auditó el sistema de asignación de escaños, el sistema de inscripción de candidatos, bueno, todo lo que es la logística electoral. Y sobre eso se emitió una serie de recomendaciones, como por ejemplo, nosotros teníamos que para encerar el sistema había un protocolo que era firmado por el director de procesos electorales, la coordinadora en ese proceso. La Contraloría de sus recomendaciones dijo, no, esto no puede ser así, esto tiene que ser incluido dentro de un reglamento, un manual o un instructivo que tiene que ser aprobado por el Pleno. Y así un sinnúmero de recomendaciones, como por ejemplo, teníamos los reportes, cuando ya venían los escrutinios, estos reportes tienen que ser a diario, se tiene que crear un manual. Entonces, la Contraloría lo que está pidiendo en este momento es una revisión de las recomendaciones. O sea, esas recomendaciones, no auditar el sistema, esas sino recomendaciones saber... debió cogerlas el actual Consejo Nacional Electoral, exactamente, ponerlas en práctica en este proceso. En este proceso electoral tenía que haber puesto en práctica todas esas recomendaciones. No está pidiendo auditar el sistema ni saber si los votos le pertenecen a Arauz, a Lazo, a Yacu, a Herbas, no. Simplemente le está diciendo, Consejo Electoral, es una auditoría es una revisión de las recomendaciones. ¿Acogiste o no acogiste las recomendaciones? Y si no las acogiste, ¿por qué? Pero entonces, ¿por qué más bien se habla de que podría haber una interferencia y de que eso estaría buscando la Contraloría? Bueno, es que hay una desinformación por completo y están tergiversando la información. Incluso se hablaba de injerencia en la función electoral porque la Fiscalía había iniciado una investigación. También eso es otro error. Dentro de la ley electoral, dentro del Código de la Democracia, no existe la palabra fraude electoral. Eso no está dentro de la normativa electoral y obviamente los consejeros del CNE y los jueces del Tribunal Contencioso Electoral son rectores y tienen que hacer cumplir la normativa electoral. Eso es su competencia. El fraude electoral está tipificado en el Código Integral Penal ecuatoriano. Y en eso se basa la Fiscalía. Y está dentro de los delitos de los derechos de participación. Está dentro de los artículos 331 hasta el 335 y el 334 habla específicamente del fraude electoral. Entonces, la fiscal, que aquí quiero reiterar, no es santo de mi devoción, no me cae bien porque intentó involucrarme en una serie de situaciones, la fiscal está actuando apegada a derecho en el marco de sus competencias porque el fraude electoral está dentro del Código Penal y ella lo que está haciendo es una mera investigación, o sea, lo que pretende hacer no está señalando aquí ha habido algo, simplemente se está iniciando una investigación que puede durar muchísimos meses. Pero dentro de esa investigación previa que estaría realizando la Fiscalía entonces, basándose en lo que dice el COIP, ella puede solicitar esta recolección de información, porque también se hablaba de que hay quienes han dicho que ella pretendía incautar los equipos para poder ahí examinar la información. La Fiscalía emitió un comunicado donde decía que lo que iba a hacer era recolectar esta información. Ella sí, más no incautación, ¿no? Bueno, dentro de sus competencias ella sí puede para investigaciones pedir información y ya hubo una aclaración que no es que está pidiendo que se incauten los equipos ni nada, sino que el Consejo Electoral entregue los datos. Esto ya se ha dado en el pasado se ha dado, en donde se han registrado investigaciones en torno a la actividad electoral y el Consejo, dentro de sus funciones y de los principios que regulan a la función electoral, como es la transparencia, ha entregado la información a la Fiscalía General del Estado. Y no es que por eso se hayan vulnerado los sistemas informáticos, no es por eso de que se ha vulnerado el código hash, no. Simplemente viene un notario, saca una copia de toda la información hasta el momento en que se está haciendo esa diligencia y se le entrega una copia a la autoridad competente, en este caso la Fiscalía General del Estado, que está requiriendo la información en base a una denuncia formalmente presentada. Pero estas dos solicitudes por parte, una de la Contraloría, con revisar esta auditoría que lleve, mejor dicho, el cumplimiento de las recomendaciones. El cumplimiento, así es. Y lo que está solicitando la Fiscalía, ¿queda a discreción o decisión de los consejeros del Pleno del Consejo Nacional Electoral? Porque ahora lo que se dice es, estamos a la espera de la respuesta que ellos puedan dar.
o ellos tienen por obligación que dar paso a estos pedidos? Es que tienen por obligación que dar paso. Si no lo hacen, ¿qué están escondiendo? Porque es una mera revisión, una mera investigación. Ellos, como le digo, son máxima autoridad y son rectores dentro de la ley electoral, pero ellos no están sobre la normativa ecuatoriana ni tampoco están sobre la Constitución. Es decir, no pueden salir por las calles, por ejemplo, y sin querer, atropellé a una persona, porque soy consejero del CNE en época electoral, estoy inmune, no me pasa nada. No, están equivocados. Cada uno dentro del marco de sus competencias es un delito común que tiene que ser investigado. El fraude electoral está dentro del Código Penal. Ellos no tienen inmunidad para pasarse sobre las leyes. Y otra cosa, dentro del tema electoral tampoco es que están blindados. Ellos ya no tienen el blindaje que antes sí existía. ¿Por qué no lo tienen? Porque a raíz de que el señor Trujillo desbarató toda la función electoral, yo presenté una denuncia formal por injerencia en el proceso electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y los jueces electorales, el mismo Arturo Cabrera, que ahora funge de presidente, creo que gracias justamente al fallo que dio en mi caso, él dijo que el hecho de que se separe de sus funciones a un consejero electoral o a una presidenta, como era en ese entonces, electoral, mientras se mantenga la fecha del día de las elecciones. Asumiría los suplentes y continuaría el proceso. Mientras no, la injerencia se da solamente es el día de las elecciones, que tiene que darse ese día. Ya, si ellos, por ejemplo, son sancionados, llámese por un juez penal, porque ellos pueden sí quitar derechos políticos, encarcelar. La Asamblea puede enjuiciar, es verdad, pero hay otras autoridades que también pueden destituir, no solamente a la Asamblea. Entonces, si eso ocurre antes del día de las elecciones o después del día de las elecciones, no pasa nada, porque lastimosamente hay una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que así lo interpretó. Y en el pasado, ¿por qué hizo esto el Tribunal Contencioso Electoral? Ya en el año 2016, en pleno proceso electoral para las elecciones 2017, en el mes de noviembre, el Consejo de Participación Ciudadana efectuó pues el concurso para cambiar a los jueces electorales. Y ya en plena inscripción de candidaturas presidencial, la Asamblea Nacional posesiona pues a los reemplazos del presidente del Contencioso Electoral, Patricio, ya se me fue el nombre de Patricio, y de Angelina Veloz, la otra jueza, y son reemplazados porque dijeron, no interrumpe el calendario electoral, no interrumpe el proceso electoral, ni es injerencia. Ya esa interpretación se dio en el ámbito administrativo, el hecho de que se produzca un cambio de autoridad en pleno proceso electoral. Y luego, en el 2019, cuando ya sentencian, por mi caso, casi 2020, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, esa misma interpretación ya la plasman dentro de esa sentencia y dejan prácticamente abierta, no digo que vulnerable a las autoridades electorales, pero ya es un mito eso de que no pueden ser cambiados en pleno proceso electoral, es un mito de que son intocables, eso no existe. Ellos están sometidos a la Constitución, a las leyes, no solamente a la ley electoral, a todas las otras leyes del ordenamiento jurídico nacional. Y sobre todo también con el fallo del contencioso electoral quedó claro también que pueden ser removidos en pleno proceso electoral. Ahora, usted decía que esta investigación de la Fiscalía puede durar meses. Así es. Puede durar meses, pero uno de los candidatos, que ahora pasaría a la segunda vuelta, el candidato Arauz decía ayer en este espacio que lo que se intenta es interferir y que no se realice la segunda vuelta electoral. ¿Este tipo de procesos pudieran derivar en tener que postergar esa segunda vuelta o no? No. Si las autoridades realizan los temas en forma prolija, con honestidad, en forma limpia, no tiene por qué interferir en las elecciones ni en la segunda vuelta. En el caso de la Fiscalía, entréguese una copia. No es que la Fiscalía no es que está pidiendo muévase los resultados, copia, es información sencilla. De la Contraloría General del Estado es un checklist, revisión. ¿Cumpliste o no cumpliste la revisión? ¿Cumpliste o no cumpliste?
Ya, eso de ahí, obviamente en el futuro pues se verán las responsabilidades, porque son temas que demoran meses, más de 2 meses, más de 3 meses, en donde pues se daría el día de las elecciones. Y en un caso de que llegase una eventualidad, un tema de flagrancia, algo, simplemente venga suplente, reemplace. Para algo son los suplentes, pues. Bueno, y lo que el país espera y quiere es tener la certeza de que estamos frente a un proceso totalmente transparente. Honesto y que se haya respetado que la no voluntad. genere dudas. Eso, que no genere dudas, porque el que nada debe, nada teme. ¿Cuál es el problema de que se revise, que se entregue la información y que obviamente continúe con la operatividad electoral? Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana en los desayunos de 24 horas. A ti, Liz, muchas gracias también a todos los televidentes.